neurodesarrollo dentro de la parte embrionaria y la otra dentro de la parte de los hitos del desarrollo. Entonces, ¿cuáles eran las etapas del neurodesarrollo? Las 4 etapas. Consolidación. No, ese es del aprendizaje. Del neurodesarrollo embrionario, ¿cuáles eran las 4 etapas? Proliferación. Ok. ¿Cuál es el primero? Neurodesarrollo. Hay la parte de, ya han dicho, proliferación, organización, migración y, por último, mielinización. Entonces, sabemos que esas 4 etapas, de acuerdo del neurodesarrollo, van a ser importantes dentro de la parte embrionaria para el funcionamiento de lo que son las redes neuronales como tal. Ya hemos dicho que la estructura más importante de la neuroplasticidad, de acuerdo, funcional, ¿cuál es? La neuroplasticidad, ¿con qué va a funcionar? ¿De qué va a necesitar? Como herramienta funcional. ¿De qué parte de las neuronas? No necesita de la sinapsis, ¿no? Porque sabemos que la plasticidad es la capacidad de generar conexiones sinápticas. Ahora, dentro de esta parte de la neuroplasticidad, hemos hablado que una de las estructuras más importantes que genera mayor neuroplasticidad es el... ¿En qué estructura se da más la neuroplasticidad de todo el cerebro? ¿En dónde? En el hipocampo, que es la parte encargada de nuestra memoria. Entonces, la neuroplasticidad va a alojar mayor trabajo a nivel del hipocampo. Y aquí sí hemos visto que una parte importante es la parte del aprendizaje. Pero el hipocampo, para poder generar el aprendizaje, va a necesitar de 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Aprendizaje, consolidación y recuperación. Muy bien. Entonces, esta capacidad, de acuerdo, que vamos a tener es la que nos ayuda a generar conexiones sinápticas. Ahora, hemos visto que las conexiones sinápticas van a ser redes neuronales que se desarrollan desde el momento, desde el momento embrionario hasta que morimos. Pero estas funciones van a ser importantes ¿para qué? Para generar como un banco, de acuerdo, de ahorro de conexiones sinápticas. Ya este ahorro le vamos a llamar nosotros reserva cognitiva. ¿Para qué nos va a servir la reserva cognitiva? La reserva cognitiva nos sirve principalmente para poder utilizarla cuando existe alguna afectación a nivel del cerebro. Entonces, ¿qué afectaciones podemos tener a lo largo de nuestra vida? ¿Qué puede dañar nuestras neuronas? Ya, traumatismos, ¿qué más? Ya, isquemias, ¿qué más? A lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Qué más? Ya, enfermedades degenerativas, ¿qué más? En esta etapa de sus vidas, ¿qué les daña a sus neuronas? El alcohol, ¿qué más? El cigarro, ¿qué más? El estrés, ok, ¿qué más? La tristeza como una depresión, ¿qué más? ¿Qué necesita el cerebro para funcionar? Falta de sueño, el insomnio produce neurotoxicidad, ¿qué más? La hipoglucemia, ¿no ven? Porque el cerebro trabaja con el 20% de el requerimiento de glucosa diaria. Entonces, si nosotros no comemos lo suficiente, también nuestro cerebro pues sufre. También esto se puede dar en cuadros de hipoxia, por ejemplo, en pacientes que han tenido neumonía, ¿no? En sufrimiento fetal,
en situaciones donde ha habido, por ejemplo, asfixia, ya sea por asfixia mecánica, ya sea en incendios, ¿de acuerdo? Todo eso daña la parte de las neuronas. Ahora, obviamente existen daños y daños, o sea, puede haber grandes daños y pequeños que son algunos más fáciles de reemplazar que otros. Pero ¿de qué nos habla la reserva cognitiva? Por ejemplo, si yo tengo un TEC, ¿no ve? Un traumatismo cráneoencefálico, entonces parte de mi cerebro se va a destruir completamente. Y hemos dicho, ¿qué necesita la neurona para regenerar sus axones y sus dendritas? Energía. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué necesita la neurona para regenerar sus dendritas y sus axones? De su núcleo. Si el cuerpo está íntegro, entonces la neurona va a ser capaz de generar su axón y su dendrita. ¿Se acuerdan que les he dicho que es como el pulpo, como la lagartija, que le cortamos pero vuelve a crecer? Sí. Eso pasa, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros lesionamos todo un área, por ejemplo, no sé, toda el lóbulo parietal y temporal izquierdo, ¿habrá núcleo dentro de esto que se ha destruido? No, es como en la isquemia, o sea, se pierde todo ese sector. Ahora, decíamos que en estas áreas, por ejemplo, podríamos afectar las áreas de Broca o de Wernicke. ¿Qué haría entonces el cerebro? Lo que hace el cerebro es que estas funciones sean reemplazadas por otra estructura que se mantiene íntegra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué función se les ocurre que puede reemplazar la función del lenguaje? Claro, o sea, pero no reemplaza una función cerebral, es una herramienta distinta. Me refiero a nivel cerebral, ¿qué función puede reemplazar las áreas del lenguaje si éstas se dañaran? ¿Qué se podría parecer a poder hablar? Podemos utilizar las cortezas, de acuerdo, encargadas de la parte del sonido. Si yo, por ejemplo, sé canto y sé interpretar notas musicales, mi cerebro puede usar ese sector del área, por ejemplo, temporal derecha o del área occipital para transformar esas áreas en áreas del lenguaje, ¿de acuerdo? Ahora, a este proceso de transformación, de acuerdo, que no es así mágico, se llama rehabilitación cognitiva, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se realiza la rehabilitación cognitiva? Desde el momento de la lesión, durante 6 meses. Posterior a este tiempo, ya no es posible generar esos nuevos circuitos, de acuerdo, de manera efectiva. Ahora, obviamente también nos va a permitir ayudar la reserva cognitiva dentro de la parte genética. ¿Cómo nos ayuda dentro de la parte genética? Chicas, ¿cómo nos ayuda dentro de la parte genética? No, ustedes de ella. ¿Cómo nos ayuda? Sin ayudar. Ya les he dicho, chicos, pueden llenar la lista y pueden salir, porque yo también me distraigo, ¿no? Entonces, si no desean estar aquí, pues no hay problema, yo no me molesto. ¿Ok? Entonces, cuando
nosotros hablamos de genética, tenemos que hablar de heredabilidad, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué patología de heredabilidad nos importaría para generar reserva cognitiva? El Alzheimer. Los trastornos neurocognitivos van a llegar a producir una lesión a nivel neuronal de manera programada, porque genéticamente vamos a tener esta neurodegeneración, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer si en nuestro genograma tenemos, no sé, como 5 o bueno, como 2 líneas familiares donde hay demencia? ¿Qué pensaríamos de nosotros? Tenemos mucha heredabilidad, mucha probabilidad de desarrollar la enfermedad si a esto se suman factores. En nuestro caso, pues lamentablemente factores como los que ustedes han mencionado, las guardias, no dormir, la alta exigencia de estudios, el estrés, la mala alimentación, o sea, tenemos un montón de factores. Si a esto se suma diabetes y presión alta, pues tenemos todo un árbol que cuidar. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Exacto. Una de las capacidades de la reserva cognitiva es poder prevenir este tipo de situaciones. ¿Cómo? Generando la mayor cantidad de conexiones sinápticas. ¿Cómo vamos a crear diferentes áreas que se van a conectar aprendiendo a realizar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, ya les decía, tocar instrumentos, leer notas, el ajedrez, las matemáticas, aprender de pintura, ¿no? Mecánica, construcción, todas estas nuevas habilidades crean conexiones sinápticas diferentes a las que ya tenemos. Eso realiza una capacidad de mayor reserva cognitiva y eso se han debido dar cuenta. Se han podido observar diferentes pacientes adultos mayores o en su propia familia o de los que conocen, las personas que tienen dificultades de memoria dentro de esto de los trastornos neurocognitivos pueden tener la misma edad y un diferente avance de la pérdida de memoria. Personas de 65 que son súper lúcidas y otras que no se acuerdan a veces ni siquiera su nombre. Y esto se debe justamente a la capacidad de la reserva cognitiva. Por tanto, ¿cuáles son las personas más vulnerables? Las que tienen menor capacidad en esta subreserva. Ahora, a esta capacidad de reutilizarse o de utilizar la reserva cognitiva, pues la vamos a llamar compensación neuronal. Como ya les he dicho, pues aprendamos diferentes situaciones, nos ayuda a tener una mayor reserva cognitiva. Ahora, cuando nosotros hablamos de conexiones neuronales, hemos dicho que estas conexiones van a iniciar antes del nacimiento y que a lo largo del tiempo, pues durante los primeros meses o el primer año, van a ir aumentando dentro del proceso de neurogénesis a través de la generación de conexiones sinápticas. Y dentro de esto vamos a tener dos procesos importantes. El proceso de sinaptogénesis, que es el proceso hasta los 2 años, donde vamos a crear una gran red de conexiones sinápticas, ¿de acuerdo? Y después de eso viene un segundo periodo o proceso que va entre los 6 y 7 años, que es la poda neuronal. ¿Recuerdan qué era la poda neuronal? ¿Qué? Ok, entonces es la parte de la programación de la crisis celular, ¿no? Donde las células generan apoptosis programadas dentro de este proceso que nosotros hemos llamado depresión a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los potenciadores a largo plazo y los momentos de la poda neuronal, que son los depresores a largo plazo. A la
actualidad, de acuerdo, el año pasado, si no me equivoco, no me acuerdo si 2025 o 2024, se ha descubierto que el cerebro tiene una segunda época de poda neuronal, que es durante la adolescencia, ¿de acuerdo? Entre los 14 y 15 años, el cerebro vuelve a generar una gran destrucción programada para eliminar lo que son conexiones sinápticas que considera no van a ser útiles, ¿de acuerdo? Ok, entonces vemos cómo el desarrollo, tanto dentro de la parte genética, si quieren bien, desarrollo desde la parte de la proliferación, desde la parte de la organización, la migración y por último la mielinización, va a generar la capacidad del cerebro de toda su estructura como tal, lo cual nosotros a medida que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, pues vamos a ir desarrollando. Entonces, tenemos la sinapsis inicia alrededor de las 14-16 semanas de gestación como tal, ¿de acuerdo? El momento, ya hemos dicho, del periodo crítico como tal, más importante se va a dar entre los 2 y 7 años. Es el momento donde nosotros podemos realizar una modificación, ¿de acuerdo?, en un abordaje cuando alguien ha sido afectado durante estos años. Posterior a este tiempo ya hemos dicho que van a quedar secuelas. La parte, como les he dicho, de la intervención de la niñez y de la adolescencia, hay mejor probabilidad de respuesta porque hay mayor neuroplasticidad que obviamente un daño en la edad adulta. ¿Y qué factores pueden llegar a dañar las conexiones? Pues ya les hemos visto. Sociales, ambientales, tóxicas, pueden llegar a destruir esta reserva cognitiva. Ok, preguntas. Doctora, y en etapas mayores, bueno, en edades mayores no hay la posibilidad no hay tampoco la eliminación de neuronas, como en los 14 a 15 años que comentó, o solamente es en esa edad. No, o sea, a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a generar neuroplasticidad hasta el momento de fallecer, ¿de acuerdo? Pero hasta los 7 años es como si este proceso fuera al 100%, o sea, se destruye y se recompensa de manera eficaz, ¿de acuerdo? Pero a partir de los 7 años para adelante, el proceso baja a un 50%, ¿de acuerdo? En el tema de velocidad, o sea, puedo ir destruyendo un montón, pero no tengo la capacidad de regenerar de la misma forma. Y a partir de los 65 baja este proceso al 15%, ¿no? Entonces es por eso que en la etapa, digamos, de el inicio normalmente de los trastornos neurocognitivos son entre los 60 y los 65 años. Lo que diferencia el curso de este proceso es la reserva cognitiva, ¿no? Entonces eso es por lo que, digamos, si bien te lesionas después de adulto y puedes regenerar, pues no es lo mismo que si te lo hubieras hecho de niño, de tal vez llegar a regenerar nuevamente todas tus capacidades con otras estructuras del cerebro que reemplazan las funciones que has perdido, ¿no? Entonces, ellos en la prueba neuronal pueden incluir el cambio de carácter de los humanos. No tanto en el carácter, sino en su cognición, ¿no? Ya hemos visto dentro de esto lo que puede afectar son sus hitos del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Puede afectar el lenguaje, puede afectar la interacción social, puede afectar la parte motora, ¿no? Y la parte intelectual. Entonces, cuando hay esta poda neuronal, puede haber la afectación de uno de estos 4 hitos, no del comportamiento, ¿me entiendes? Como tal, sino de estos 4 hitos.
porque hemos visto que la conducta y el comportamiento pues, se va a ir desarrollando a lo largo de la vida. Obviamente, si tienes menor desarrollo del lenguaje, pues seguramente tu comportamiento va a ser más difícil, ¿no? ¿Preguntas? Dale, entonces reúnanse en sus grupos para terminar su trabajo. No. Hay que contactar. Doctora, disculpa, ¿ya hay alimentos que puedan mejorar la sinapsis en niños? ¿Que pueden contribuir? Sí, el omega 3, pero es como tomar vitamina C para evitar resfriarte. O sea, es algo que puede colaborar, pero no es que sí o sí lo va a hacer, ¿no? Como puede que sí, puede que no. Pero así como tal, no hay.